Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a una nueva clase de dibujo en bolígrafo. En esta clase vamos a empezar a hacer los degradés para luego empezar a hacer las mezclas utilizando lo que aprendemos en esta clase, ¿sí? Te voy a hacer trabajar con unos colores, ¿sí? Con 4 colores principales. Si vos tenés más colores es mejor, pero si vos no los tenés, con estos 4 podés generar todos los demás colores, ¿sí? Es importante hacer esta parte para que entendamos cómo funciona la mezcla de colores con el bolígrafo, ya que es un poquito diferente al lápiz. Tiene sus similitudes, pero es un poquito diferente, ¿sí? Así que bueno, empecemos con los degradés y ver los trazos, cómo lograrlos, cómo cambiar la intensidad para poder luego hacer las mezclas y generar los colores que necesitemos, ¿sí? Bueno, espero que la pases bien y que te diviertas y aprendiendo. Te diviertas aprendiendo como yo, que la paso bien y disfruto cada una de estas clases, ¿sí? Te dejo un beso y empecemos a trabajar. Bueno, en esta clase vamos a empezar con el color, como les había comentado. Lo que hice fue 3 líneas de 4 centímetros por 1,5 de alto, ¿sí? 3 filas de 4 centímetros de 1,5 de alto. Y en cada una de ellas intenté hacer un color un poco más fuerte, ¿sí? Vamos a ver el proceso en tiempo real del color fucsia. Vamos a ocupar el turquesa, naranja, turquesa acá, naranja acá, amarillo, que amarillo no se consigue mucho. Este es el amarillo, este degradé de acá es el amarillo. Ahora vamos a hacer el del fucsia, ¿sí? Es importante no saltarse este paso. Es bastante tedioso a veces, pero puede ser muy divertido, como ya se los he comentado. ¿Cómo empiezo a hacer el degradé yo? Siempre empiezo por el más oscuro, ¿sí? Porque sé que tiene que ser el total del color del bolígrafo, ¿sí? Hay quienes empiezan por el más claro, pero yo te recomiendo que empieces por el más oscuro, porque siempre puedes aclarar un poquito más. Uno piensa que puede llegar hasta ahí la aclaración, pero al final siempre lo puedes dar un poquito más de claro, ¿sí? Es más fácil ir aflojando la mano que ir apretando más, ¿sí? En el bolígrafo tenemos un límite para apretar. Ven cómo voy haciendo por capas, a pesar de que es el color más fuerte. Ya, y acá amplío el trazo y me empiezo a meter en el siguiente casillero. Paso por sobre el de abajo. Sí, vamos a respetar los casilleros. Por más que ahora quede como que no lo estoy respetando al 100%, ahora vamos a ir acomodando, ¿sí? Te voy a mostrar todo el proceso en tiempo real de lo que fue el fucsia. Básicamente esto lo repetimos con cada uno de los cuadraditos, ¿sí? De cada uno de los rectángulos. Es importante que hagamos esto porque los colores con el bolígrafo los colores con el bolígrafo no se generan mezclando los colores, ¿sí? Se generan mezclando trazos. No podemos fundir el color de abajo con el color de arriba. En el bolígrafo no vamos a poder hacer eso. Entonces generamos trazos. Interconexión de trazos van a generar los colores. Entonces tengo que aprender a graduar la cantidad de tinta que coloco. Por eso es necesario intentar hacer la mayor cantidad de cuadraditos que veamos. ¿Sí? Yo acá hice, en el naranja hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en los otros hice 8. Más o menos esa es la cantidad que tenemos que hacer. Si podemos hacer más, genial. Pero se tiene que ver el degradé, se tiene que apreciar en cada espacio, se tiene que apreciar un poco más claro, ¿sí? Ahora ya empiezo a pasarme al tercero. Ven que los trazos que hago intento que sean más juntitos, más prolijos a medida que voy avanzando. ¿Por qué? Porque a medida que voy avanzando, el color va siendo más claro, entonces los trazos deben ser más prolijos.
Este ejercicio es importante que lo hagas. Puede llevar mucho tiempo, horas y horas. La práctica te puede llevar horas y horas, pero te va a ayudar muchísimo. Haceme caso, no te lo saltes. Cada una de estas clases tiene tarea. El curso va con tarea, es un curso práctico, así que ya sabes. Ven que yo vuelvo a ir para abajo, vuelvo a corregir las imperfecciones, alterno entre líneas horizontales, verticales, adyacentes entre las capas, ¿no? Adyacente entre las capas. En la hoja auxiliar limpio el bolígrafo, lo roto. Esta capa la hago más suave y más uniforme, o sea, más juntita una línea de la otra, pero más suave, para ir aplacando el blanco de la hoja. Amplío el trazo, voy para abajo, repito lo mismo, pero presiono un poco más el bolígrafo, sin pasarme para el rectángulo de arriba. Acomodo los laterales. Quiero prolijidad en esta clase, queremos prolijidad. No queremos perfección, queremos prolijidad, que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo la perfección que la prolijidad. Ahora vemos que entre este cuadradito y este hay mucha diferencia. Entonces empiezo a oscurecer un poquito más el siguiente cuadradito. Rectángulo, no sé por qué digo cuadradito. Es el siguiente rectángulo. Porque estamos haciendo un degradé de a rectángulo, ¿sí? A medida que me voy alejando, voy aflojándolo. Estos van a ser los 3 colores, los 4 colores básicos que vamos a utilizar. Lo mismo hago con el subsiguiente. Disfruto del proceso. Voy a ir empezando a colorear el siguiente. Ven cómo hago, ¿no? No es que empiezo con uno y ya lo termino, no. Lo vamos retocando todo el tiempo. Ya tengo más cuidado con los bordes acá. Voy más despacio. Limpio bolígrafo, rotándolo en el papel auxiliar. Empiezo a hacer una capa en diagonal, perpendicular a la capa anterior. Esta capa sobrepasa también un poco la capa inferior. Esto lo puedes hacer si querés viendo una película, tranqui. Una serie. O a la par conmigo. Por eso estoy haciendo en tiempo real uno de los colores. Y no hice cada uno de los colores en tiempo real porque iba a ser una locura lo que iba a tardar la clase y no es la idea, ¿sí? Vuelvo de vuelta para abajo.
Ya presiono un poco más en la parte inferior. Los bolígrafos que estoy utilizando son los bolígrafos Bic, pero puedes utilizar los que tengas. La marca no importa mucho. A mí personalmente me gustan más estos, pero bueno, es cosa personal. Vos podés elegir los que quieras. Ves que ya el degradé está un poquito mejor. No es un corte tan abrupto, sino como que el degradé ya es más coherente. No así entre este y este. Acá estoy apretando más suave. El bolígrafo más suave. A un 20 o 25%. En diagonal voy oscureciendo con cuidado. La hoja que estamos utilizando es una opalina de 240 gramos. La clave es ir rotando las capas, ¿sí? Entre una y la otra. O sea, rotamos la posición de la capa en sí. Intento tapar todos los blancos despacio del fondo de la hoja. Subo a otro cuadradito más adelante. Voy muy flojito. Esta capa ya necesito que esté más clara. Voy teniendo cuidado con los bordes. Muy suave estoy apretando, un 20% o 15% tal vez.
Tenemos que manejar mucho lo que es la graduación del pulso, ¿sí? Es muy importante. Limpio el bolígrafo. No me puedo emocionar y darle muchas capas a este, porque el de abajo debe ser un poco más oscuro, ¿sí? Si yo me emociono y le doy muchas capas a este, ya cambio la tonalidad, cambio la oscuridad y voy a tener que oscurecer más el de abajo y el de abajo y el de abajo, ¿sí? Entonces ya necesitaría más cuadraditos, más rectángulos que me dificultarían el trabajo, ¿sí? Y muchos me quedarían muy parecidos. Entonces el de abajo tiene que estar bien coloreado. No les doy todas las capas de una también porque la tinta tiene que secar, ¿sí? Tenemos que ser pacientes y darle tiempo a la tinta que seque. El otro día un chico me dijo que se le complicaba porque era zurdo. Es lo mismo, cuando sos zurdo tenés que empezar al revés. Yo empiezo desde la izquierda porque soy diestra, pero si soy zurdo empiezo desde este lado, ¿sí? Del lado contrario. No hay excusas para no hacerlo. Vamos a hacer uno más. Más suave, más despacio. Más juntitas las líneas. Más prolijo. Lo más que podamos, obviamente, ¿no? Vuelvo, intento tapar todo lo blanco, sin presionar más, sin pasar tantas veces por un mismo lugar. Quiero que el color sea continuo en el rectángulo. Repaso el de abajo. Estoy intentando tapar todos los espacios en blanco y que no me queden rayas muy evidentes en el trazo, ¿sí? Puedes probarlo con una hoja texturada si querés. Va a ser más fácil que se pierdan los trazos. Vas a tener otro resultado, pero cualquiera de los resultados te sirve. En cuanto a textura, ¿no? Porque ahora estamos trabajando el degradé para aflojar el bolígrafo. No importa si queda la textura o no, eso va a ser dependiendo del papel, no dependiendo de tu presión al ejercer el trazo. Este papel es muy liso y justamente yo lo estoy haciendo acá porque quiero que intenten que el trazo no se vea. Siempre si aprendemos de la manera más difícil, después lo otro nos va a ser más fácil, ¿sí? Si aprendemos lo más difícil, después lo otro lo vamos a tener de taquito, sin problemas. Ahora uno los dos con líneas verticales. Esto va a hacer que se oscurezca más el de abajo.
la misma vez que se oscurece el de arriba. Pero como el de abajo ya tiene más capas, vuelvo a darle una capa más al de abajo. Voy a un cuadradito, un rectángulo más arriba y dale con el cuadradito. Con más cuidado todavía que en el anterior, con mucho más cuidado que en el anterior y apretando en un 10%. Cada vez que subo un cuadradito o un rectángulo, aprieto un poco menos que en el anterior. Y soy un poco más cuidadosa. Estoy pasando las líneas súper suaves ahora. Cero velocidad, ven que antes iba más rápido. Ahora voy más despacio. No me siento apurada y presionada por hacer esto, ¿sí? Me tomo el tiempo. Estoy haciendo esto porque me gusta, porque quiero, no porque nadie me lo imponga. Recordemos que acá estamos en un 10% de presión. O sea, muy poquito, súper poquito. Esta ya es una de las últimas capas. Cuidado con los bordes. Cuidado con apretar un poquito más. Hay que tener cuidado que no queden rayas. Vamos una línea más. Más suave todavía, un 5%. Limpio el bolígrafo. Ahí ya me mancho, ¿ven? Y eso que recién lo había limpiado, pero no lo había terminado de limpiar. Va a quedar una mancha ahí. A veces eso pasa en los dibujos, en los retratos. Y depende de dónde quede, te arruina un poco el trabajo. Por eso hay que tener la constancia de limpiarlo y limpiarlo bien el bolígrafo. Doy una capa más al de abajo. Y voy a la última capa super, hiper, mega suave. Si en el otro tenemos un 5, acá tengo un 2 de presión. Doy una capita más con súper poca presión en el anteúltimo. Intento acomodar los bordes.
muy despacio. Ahora miro en donde hay alguna cosa para corregir y corrijo. Bueno, de esta manera tenemos el degradé en fucsia. Hicimos todos los degradés de la misma manera, ¿sí? Te dejo hasta la próxima clase y espero que lo hayas pasado bien. Cualquier consulta me dejas en la caja de comentarios. Muchísimas gracias por tu apoyo.